¿cuándo se consolida el PRD como partido en Tabasco? Cuando ganan varias diputaciones, cuando ganan varias alcaldías, o cuando ganan el gobierno del estado con Arturo Núñez. Entonces, el PRD ha estado consolidado con movimiento, dando condiciones, y bueno, ya llegar a la gobernatura creo que fue una consolidación ya de poder tener las políticas públicas. Pero había una ley en materia electoral que decía que hasta después de la elección del 2012, al día después se podía la consolidación de otros partidos políticos. Entonces, eso llevó a que el licenciado Andrés Manuel tomara luego la decisión de irse del PRD, donde solamente su opinión contara. Son las cosas que nosotros hemos discrepado, no aceptaba una opinión distinta solamente a lo que él creía. Bienvenido a Entre Líneas, a través de la agencia Q. Hoy nos encontramos con el líder parlamentario del PRD en el Congreso de Tabasco, el licenciado Francisco Javier Cabrera Sandoval. Licenciado, muchísimas gracias por recibirnos en la intimidad de su oficina en este Congreso. El fundador del PRD, muy joven, ingresó a las filas de ese partido, protagonista también de esos famosos éxodos por la democracia, muy chamaco, que protagonizó Andrés Manuel López Obrador. También estuvo, tengo entendido, en el desalojo que el gobierno que iba a encabezar o que encabezó Roberto Madrazo Pintado le hizo pues, en defensa del voto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué me cuenta de esa historia? Hasta para hacer un libro, licenciado, ¿no? Pues Leandro, muy amable, agradecido por la invitación a esta entrevista que, a bien decías, nosotros los políticos, los que nos dedicamos a la vida pública, hoy en esta encomienda, siendo parte del Poder Legislativo, pues contentos de que podamos hacer ese mecanismo de interlocución y poder sociabilizar muchos temas que son de interés de la ciudadana y los ciudadanos, ¿no? Y así es, orgullosamente militante del PRD. Jalpaneco. 100%. ¿De la mera cabecera o de alguna comunidad? Vivo en el barrio de La Guadalupe, en la calle Francisco de Madero. Los de Jalpa todos conocen mi domicilio, donde he vivido, ahora sí, toda mi vida. Oiga, pues usted ha estado prácticamente desde que nació el PRD en Tabasco, ha vivido la lucha, el hostigamiento del sistema en su momento, la represión, de cómo la sociedad en ese entonces miraban a los PRDistas, no hay decirlo, no, los apestosos, los sudados, los sin zapatos. Los incómodos. Los incómodos en todos los sentidos. ¿Qué experiencia o qué vivencia le marcó estar en la lucha? Me marcó mucho ver la desigualdad, la falta de beneficios, de programas, de generar condiciones para que los más pobres pudieran llegar a esa posibilidad de tener un desarrollo social, ¿no? Como familias, como individuos, la falta de medicamentos en hospitales, la falta de educación, la falta de infraestructura, y enmarcada en Tabasco, que ha sido históricamente el laboratorio de la revolución, la desigualdad que se daba, ¿no? De ver la capital con un progreso, la ciudad de Villahermosa, y ver a muchos municipios estancados en el cero avance, en la cero posibilidad de poder aspirar a tener un lugar digno donde vivir. Incluso habían pasajes en municipios, en comunidades indígenas de Nacajuca, en Oaxaca, que parecían sacadas del libro de John Kenneth, México Bárbaro. Sí, nos tocó ver, a mí me tocó conocer casas de seto, gente que... Piso de tierra, ¿no? Piso de tierra. Hubo un poco ya de la construcción de una mejora de la infraestructura en las familias, en el gobierno de Enrique González, pero yo era muy pequeño. Me tocó ver que hubo un programa donde era programa de pisos y letrinas que desarrollaron gobiernos municipales con apoyo del gobierno del estado, de don Leandro Rovirosa venía, pero pujantemente, pero el que lo matizó fue don Enrique González Pedrero. Y ahí es donde voy conociendo, también te involucra mucho que tenía yo familia, gente que estaba involucrada
en ese entonces en la vida pública, tenía alguna responsabilidad pública y vas conociendo, ¿no?, el detalle. A mí me tocó conocer a Andrés Manuel López Obrador a los 8 o 9 años de edad, ahí en Jalpa de Méndez. Mi padre, que paz descanse, era originario de Tepetitán, Macupán, era conocido. Mi papá llegó a ser dirigente del PRI y a nivel municipal. ¿En Jalpa o en Macupán? En Jalpa de Méndez. Y el licenciado Andrés Manuel era de Tepetitán y era el dirigente estatal. Entonces, el licenciado Andrés Manuel era compadre del licenciado Valdemar Hernández Márquez, quien era presidente municipal en ese momento. Entonces, había una buena comunicación, una buena relación. Los dirigentes del PRI en ese tiempo eran voceros por naturaleza, no algo malo, de las acciones de gobierno, de lo que se generaba. El partido iba de la mano con el gobierno y me tocó conocer. Entonces me tocó estar en el inicio del Frente Democrático Nacional. Yo tenía 11 años, 10, 11 años, y me tocó ver la fundación del partido. Recuerdo llegar a Jalpa de Méndez al entonces doctor Gonzalo González Calzada. Me tocó ver al mismo David González Ballina y algunos más para la consolidación del PRD, después del Frente Democrático Nacional, de la elección del 9 de noviembre de 1988. El Frente Democrático se integraba en ese entonces, aquí en Tabasco, por el Partido Mexicano Socialista, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN, el Partido Popular Socialista y el partido el más emblemático, que era el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PFSRN, el de los ferrocarrileros, que tenía la foto del extinto presidente Lázaro Cárdenas. Entonces ese era el Frente Democrático que Andrés Manuel encabezó a nivel estatal. Venía de haberse aplicado el mismo a nivel nacional con el ingeniero Cárdenas, y en los municipios se replicó en la elección estatal del 9 de noviembre de 1988. Y ya luego pasó, pues obviamente el PRI con su hegemonía ganó distritos, ganó ayuntamientos, y luego vino en el 89 la consolidación del Frente, que no se pudo lograr como partido político. Hubieron muchas trabas por parte del gobierno, y lo que pasó que Eberto Castillo, que era un líder ícono, un veracruzano, padre de la actual presidenta de la mesa del Senado de Laura Excel Sí. Castillo, él cedió en una convención, empujó que el PMS se transformara al Partido de la Revolución Democrática, que por cierto el PRD inició su logo, que era un sol azteca, era de los colores verde, blanco y rojo, pero el PRI se inconformó, reclamó, y el PRD tuvo que usar los colores amarillo, el negro, y combinaban con el blanco en algunos casos. ¿Y qué representa el color amarillo? Pues en ese momento es de esperanza. El amarillo es la esperanza. ¿Y el negro? Pues la fortaleza, la seriedad. No, conocedor usted desde los 11 años, ¿cómo no va a conocer Sí, toda la historia de...? Conocí en el PRD y yo ya muy pequeño, ¿no? Igual me platicaba el tema del éxodo. Eso fue de un tema de las elecciones que se particularizaron más, que fueron más cerradas, el caso de Macuspana, el caso de Nacajuca y el caso de Cárdenas. Entonces hubo un éxodo por la democracia. Se lograron consejos municipales. Recuerdo que yo era muy pequeño. El primero fue Cárdenas. Sí, eran los 3 municipios, ¿no? Salen los presidentes municipales de un acuerdo. Fue un éxodo que se logró llegar hasta enero, pues salió del mes de octubre, noviembre aquí, después de las elecciones del 91, 92 creo que fueron las elecciones, y 91. Y luego se caminó hasta la Ciudad de México. Yo estuve en la consolidación, quizás fui a algunos tramos con familiares y regresamos. Era yo muy pequeño. Me tocó verlo, tenía 13, 14 años, y fue cuando lograron que se dieran 3 consejos. Iban integrados por 3 personas, en Macupana, en Nacajuca, pero el más comentado fue el de Cárdenas, porque lo encabezó ya un perradista, el doctor Alberto Wilson Gómez. Eso permeó a que se hiciera un buen gobierno, una política pública, y de ahí vino rumbo al 94, que por cierto el doctor Wilson dio condiciones de ejemplo de cómo se gobernaba, dando apoyos escolares, haciendo carreteras. Y la austeridad en su gobierno. La autoridad en su gobierno, hizo una política pública que le agradó a la gente, que le dio buen sabor de boca, y eso permeó a que en el 94 nuevamente en Cárdenas ganara
Juan Almeida en la diputación local, y también que ganara el doctor Héctor Muñoz Ramírez. Hay un pasaje también de la historia del inicio del PRD donde ganan diputaciones, pero por órdenes de Andrés Manuel, los que ganaron esas diputaciones locales no aceptaron y el gobierno en turno llamó a personajes para que ocuparan esas curul, sí, con nombre de otros partidos, crearon partidos al vapor. Fue en 1997 cuando Madrazo, a través del licenciado Manuel Andrade, aplican el programa del PRI que se llama Poder 97. El PRD venía de tener cuatro ayuntamientos. Ahí viene también lo del desalojo, que nos lo saltamos. Regresemos al desalojo. Pues vamos al desalojo, ¿no? Nos tocó ver el desalojo a mí en el 94, 95, enero del 95. Empezó el tema de tomar plaza. Me acuerdo que el Poder Legislativo, el Congreso, se fue a la biblioteca Pedro Suárez, ahí estaba sesionando. Nosotros teníamos 2 diputados, que habíamos ganado 2 distritos, el de Cárdenas y el de Jalpa. Por cierto, un maestro amigo, el maestro Pedro Rodríguez Julín, fue el que ocupó esa posición de legislador, ganando el distrito de Jalpa. Antes los distritos eran por municipio, eran de manera territorial, no como es el encargo nacional y como se hace en los estados, que es por población, sino era territorial los diputados locales. Y a mí me tocó verlo joven. Me acuerdo que el extinto, que paz descanse, mi amigo Rosario Gómez, Charo Gómez, como coloquialmente lo conocíamos, que nos apreciamos, tenía un bocho y otra gente que le prestaba una camioneta de esquita. Lo que hacía es que organizadamente la gente voluntariamente traía carne, traía comida, y yo ayudaba a traer los insumos aquí a Plaza de Armas para la gente que nos acompañaba. Yo igual tenía 17 años cuando eso sucedió, yo cumplí 18 años todavía. Había fotos de matanza de cerdo. Sí, había cerdo, había tanque gas, ponían lona, había leña. Tenía otra condición física la Plaza de Armas, ¿no? Claro. Habían árboles y la gente buscaba ellos, traíamos toldo, mantas, algo para cubrir, porque pues, era enero y estábamos en pleno invierno, mucha lluvia, y la gente se apostaba con mucha certeza. Luego el día del desalojo no me tocó estar aquí, veníamos de Jalpa precisamente traer insumos, traíamos carne, traíamos algunas cosas para la gente, venía yo con Charo Gómez, y ya la entrada a la ciudad de Villahermosa era imposible, no nos dejaron permitir, ya había patrullas, cercaron todas las entradas a la ciudad de Villahermosa, y pues lo demás el 19 de enero te lo Ya sabe. está desconocido. ¿Sí? Entonces, con lo de los diputados. Bueno, los diputados me tocó vivirlo. Fue en la elección del 97 en Jalpa, donde yo vivo. Los candidatos fueron a presidente municipal el maestro Pedro Rodríguez Julín y a diputado local Francisco Alcudia Arellano, Pancho Alcudia, un gran amigo igual, como maestro Pedro. Y ahí fue un acuerdo público donde se desarrolló el no aceptar ninguna diputación. ¿No fue propuesta de Andrés Manuel? Sí, fue propuesta de Andrés Manuel, lo hizo en corto en un consejo estatal. Y ya la determinación la bajaron Sí, recuerdo que el PRD logró 11 diputaciones plurinominales. Entre ellos estaban, te puedo hablar, el caso recuerdo muy bien, la lista la encabezaba por la segunda circunscripción, que eran todos los municipios de La Chontalpa, concentra el licenciado Mario Hernández Madrigal, hoy ya extinto. Estaba Mirelda Zapata Bautista, que es de Jalpa, y estaba la compañera Juana Frías, sí, Juana Frías, su suplente era la que has tenido la oportunidad de ser 3 veces legisladora, la amiga Casilda Ruiz Agustín. Alcaldesa de centro. La alcaldesa de centro, sustituta del licenciado Gerardo. Y nos tocó ver también a una señora de Paraíso, la esposa del maestro argentino, no me acuerdo el nombre de la maestra, y me tocó ver a Adolfo Pérez Cabrera, el zurdo Ríos, Ismael Rodríguez de Comalcalco, y así una lista de 11 compañeros en ese. Había Luis Carrasco Linares, Luis Rey Carrasco Linares, todos ellos fueron diputados, y en un acuerdo
de partido por haber aceptado las diputaciones. Me acuerdo que me platicaba la amiga Casilda un día, ella es una gente muy seria de respeto. Me decía Casilda que obviamente el gobierno, evito los nombres de quienes ella me expresó por respeto a lo que ella me platicó, que la buscaron muchos funcionarios de gobierno, dieron planteamientos económicos. Me digo planteamientos, donde a ella pero la verdad una mujer con muchos principios, convicciones, yo la respeto, una gente que reconozco bastante, aunque ya no esté militando en el PRD. La valoro, una mujer de lucha. De lucha, de seria, izquierda. La verdad, muy respetuosa la compañera Casilda Ruiz Agustín. No aceptó, y eso habla bien de cuando hay principios y convicciones. La amiga Juana Frías tampoco lo aceptó. Doña Juanita es un baluarte de la vida pública, de la política tabasqueña, una gente, una señorona. Y alguien de la maestra, olvido el nombre, de Paraíso Tabasco, igual no aceptó. Y ahí asumieron algunos las diputaciones, ¿no? Como Taurino García de Jalpa. O sea, en ese tiempo teníamos 3 diputados, casi 4 con el que había ganado del PRI, el licenciado Ángel Pérez Ramos. Habían 4 legisladores de Jalpa en ese momento, ¿no? Algo no común ver. Entonces, donde el licenciado Andrés Manuel y por parte del PRD le hicieron la expulsión a ellos del partido. Hay mucha controversia, puntos encontrados, opiniones distintas, ¿no? Pero fue el hecho lamentable. Ya luego los diputados, como fue la expulsión, muchos agarraron a crear partidos. Unos se fueron en ese momento a Convergencia, un partido que estaba haciendo don Gilberto Rincón Gallardo, Partido Democracia Social, y ya estaban en idea unos en fundaciones, hicieron una agrupación. Con el licenciado Rincón estaba Luis Rey Carrasco Linares. Entonces todos ellos estaban ahí consolidándose en la posición de estar en un partido, y obviamente el PRD se fortaleció mucho. En 97 no teníamos ninguna alcaldía, no solamente en la diputación, también no se agarraron regidurías en los municipios. Quienes lo agarraron pues también fueron motivo de la expulsión. Muchos se formaron, se tuvieron firmes. Me acuerdo que ahí expulsaron del PRD a quien agarró la regiduría en el centro, que fue Armando Padilla. Lo expulsaron del PRD porque asumió la regiduría en el gobierno de la licenciada Georgina Trujillo. Entonces fue un acuerdo de consejo, un acuerdo público, y pues la determinación fue que salieron esos compañeros. Ya luego trabajamos rumbo al 2000. Nos quedamos solamente con un diputado federal, que en ese entonces era Octavio Romero Oropesa, y teníamos una senaduría no, era Octavio Romero nació en el 94. ¿No era Darío González Ballén? No, eso fue más antes. No, nos quedamos con Aldárico, que era senador. Nos quedamos con la esposa de don Ignacio Rodríguez Castro, Analia Ceballos Trujeque, y nos quedamos con una diputada que era de Emiliano Zapata, creo que era hermana de Rafael Lezama. Era la señora, era una diputada federal que era de Emiliano Zapata. Igual se me va el nombre en estos momentos, ¿no? Entonces eran los 2 diputados federales, senador, y no teníamos ningún diputado. Y Andrés Manuel era el dirigente nacional del PRD en ese momento, había logrado ya desde el 96 ser el dirigente nacional. Aquí hubo la salida del dirigente, era Rafael López Cruz. Sí. Como presidente, secretario general era Armando Padilla. Y luego posteriormente en el cambio de la dirigencia quedó Octavio Romero Oropesa y Alberto Pérez Mendoza. Eran los que encabezaban la dirección del partido aquí en Tabasco. Que en paz descanse. Sí, Alberto Pérez Mendoza fue director de gobierno. Él ya había sido diputado local en el 92, con René Gordo Bulnes, Darwin González Ballina, Alberto venció compañía, fue la primera fracción parlamentaria. La integraban 4, como el día de hoy, integrábamos 4 o 5. Una metamorfosis del partido, de ser frente a ser partido, de ganar diputaciones, también fueron mayoría, ¿no? Sí, nos tocó la primera mayoría en la legislatura. Fíjate que en el 2000 a mí me tocó ser colaborador de un diputado local. Hubo una apertura, habían las candidaturas
que le llamaban de la sociedad civil, Andrés Manuel hizo invitación a gente honorable del PRI, llegó el licenciado Raúl Ojeda, llegaron muchos como la licenciada Rosalinda. En el 2000 nos tocó ya tener 2 diputaciones federales por distritos ganados. Ganamos el distrito 3, en ese entonces lo conformaba Comalcalco, Jalpa, Cunduacán, y ganó la química de Lita Graniel de Comalcalco, y el distrito 4, que lo integraba Nacajuca con Centro, lo ganó la licenciada Rosalinda, que en paz descansa, la licenciada Rosalinda López Hernández. Y ya en el 2000 nuevamente logramos una elección muy cerrada, fue la nulidad de la elección del 2000 entre Raúl Ojeda y el señor Manuel Andrade, pues ya ganamos 5 municipios como partido. Que pasó a la historia porque se fue una extraordinaria. Sí, y la logró. Pero fíjense que en el 2000 nos toca que nuevamente recuperamos municipios. Habíamos ganado 4 en el 94. Llegaron a tener más de 10, ¿no? Sí, 11. 11. Y ya en el 2000 ganamos, por ejemplo, o mejor dicho, ganamos Paraíso con el doctor García Fernández, ganamos en Cárdenas con Abenamar Morales Gama, ganamos Junuta con Tito Filigrana, ganamos en Jalpa de Méndez con el doctor Antonio Sastre de Segovia, y ganamos era Paraíso, ganamos en Comalcalco con el doctor Coppel Angurriel. O sea, ganamos 5 municipios y se ganaron 6 distritos, porque ganamos el distrito de Jonuta con el ingeniero químico Rafael Elías Sánchez Cabrales. En Cunduacán se gana en Paraíso con Sebastián Izquierdo Gómez, en Jalpa de Méndez con Paco Mirabal, se gana en Cárdenas con el doctor Lizárraga, José Manuel Lizárraga Pérez, se gana en un distrito aquí de la zona indígena, gana el doctor Fernando Mayán Canaval, ¿sí? Y se gana en Comalcalco con el actual gobernador, con don Javier May Rodríguez. O sea, se ganan esos 6 distritos y 6 diputados entran por la representación proporcional, que entra Pablo Rodríguez Bonfil, entra Dorilian Díaz Pérez, entra doña Liliana Balcázar, que ya falleció de Comalcalco, Silvestre Abreu Ramón, entra don Enrique Fernández Valdés, 5, y entra también plurinominal, entra el médico veterinario zootecnista Carlos Francisco Lastra. Pancho Lastra, conocido de Jonuta, que luego fue alcalde por el PRD. Le decía, diputado, con una metamorfosis de consolidación. ¿Cuándo se consolida el PRD como partido en Tabasco? Cuando ganan varias diputaciones, cuando ganan varias alcaldías, o cuando ganan el gobierno del Estado con Arturo Núñez. Fíjate que más que consolidarnos como partido, nosotros veníamos de una lucha histórica, un movimiento, ¿no? Siempre apostándole por la igualdad, por mejores condiciones de vida, porque había mucha discriminación, había mucho clasismo, incluso lamentablemente racismo en Tabasco. O sea, como te ven, te tratan, es algo que lamentablemente se vive hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. En la entidad, como ven, te tratan. Entonces nosotros empujamos por luchas, porque hubieran servicios médicos, que se le apoyara al campo, que no hubiera una pobreza, que hubiera una mejor alimentaria, que aspirábamos a tener un entorno de una vida de condiciones óptimas y lo justo para las tabasqueñas. El gasto excesivo a quienes estaban en el poder usando los recursos públicos de manera desmedida para su patrimonio, engrosar su patrimonio personal. Entonces todo eso luchamos, ¿no? Las altas tarifas eléctricas, la desobediencia civil que se dio después de la elección del 94, que era el no pago de impuestos, no comprarle a empresarios ligados al madracismo, al priismo, pero se puso más sólido en el tema de las altas tarifas eléctricas. Entonces el PRD ha estado consolidado con movimiento, dando condiciones, y ya llegar a la gobernatura creo que fue una consolidación ya de poder tener las políticas públicas. Pero le duró poco el gusto, nomás un sexenio. ¿Cuáles fueron las condiciones para perder el poder? Porque en los primeros 3 años de gobierno muñista se veía un gobierno fuerte. Después del tercer año, es la percepción ciudadana, hablando de percepciones, el gobierno nuñista vino a la baja. Se daba la impresión, perdón, diputado, de que le estaba entregando el poder, le estaba regresando el poder al PRI, con el químico Andrés Graniel Melo. Y hoy
en día el PRD vuelve a ser oposición, minoría, segunda minoría en el Congreso local. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? Mira, el tema es que después de la elección del 2000, cuando Andrés Manuel gana la jefatura de gobierno, se visualizó ya Andrés Manuel como un proyecto a la presidencia de la República. Entonces todo se centró en el caudillismo, en el liderazgo de un solo hombre. Ya no le importaba No había- Tabasco. Sí, sí le importaba Andrés Manuel Tabasco. Y el PRD nada. Creo que él se sintió más allá de cualquier partido político, que él podía encabezar un tema de un cambio de salir del partidismo que tenía el PRI, el PAN a nivel nacional y hacer una propuesta distinta, ¿no? Él nunca manejó al principio que era de izquierda, yo creo que sobre la marcha fue generando poder anclarse en una ideología. O lo anclaron, ¿no? O lo anclaron sus seguidores, lo llevaron a ellos. Ahí es donde Andrés Manuel nosotros decimos con mucha situación que él consideró que él quería un partido político donde nada más fuera un solo pensamiento el de él. Y ahí es donde fue discrepó con mucha gente que sumó, porque recuerda que el PRD después del ingeniero Caras tenía una visión, él nunca reconoció ser de izquierda al principio, él hablaba de una posición de centro, de una visión socialdemócrata, de una posición de poder emerger a políticas públicas nacionalistas. Él no hablaba a ultranza de izquierda o derecha, él hablaba de una visión no traída de Europa, sino una visión, o no de una visión de izquierda de guerrilla, sino una posición donde podían converger todas las opiniones de poder hacer algo, de poder ser instrumento de diálogo para poder tener una transición de un país mejor. Y ahí es donde Andrés Manuel llevó a la construcción de su movimiento, que a nosotros ayudamos al movimiento, que él lo hizo partido, al movimiento de Morena, primero se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional, nosotros aportamos en la conciliación de ese movimiento. Entonces al PRD, pues ya no, después de la elección del 2000, creo que Andrés Manuel se salía del PRD, la hubiera querido consolidar desde antes, pero había una ley en materia electoral que decía que hasta después de la elección del 2012, al día después se podía la consolidación de otros partidos políticos. Entonces, eso llevó a que el licenciado Andrés Manuel tomara luego la decisión de irse del PRD, donde solamente su opinión contara. Son las cosas que nosotros hemos discrepado, no aceptaba una opinión distinta solamente a lo que él creía. La realidad actual del PRD, electoralmente hablando, ¿cuál es? ¿Le afecta también que ya no sea un partido nacional? ¿Y qué posibilidades hay del PRD de ganar distrito y alcaldía en el 27? Fíjate que si checas, todos los gobiernos que ha tenido el PRD han sido mejores que los de Morena, en el ámbito municipal, en cualquier lado. Todos. Hasta el más malo que pudo haber tenido el PRD es mejor que los gobiernos de Morena. En cercanía con la gente, en el tema de los apoyos sociales que generó, en obra pública, en servicios cualquiera. Si tú comparas el de Héctor Peralta Grapín con el de Ovidio Peralta, con el doctor Espadas, que fue antes de Ovidio Peralta, te voy a pensar que el de Héctor Peralta Grapín ha sido mejor. Si checa los últimos que ha tenido Jonuta, el de Eric Garrido Vargas, con el de Tito Filigrana, ha sido 1000 veces mejor el de Tito Filigrana. Si checas los gobiernos que ha tenido Morena en Cárdenas con el de Rafael Acosta, ha sido mejor el de Rafael Acosta. Si checas el gobierno, te puedo hablar de Paraíso, el de Cristóbal Javier Angulo fue mejor cualquiera que haya tenido el PRI. Y así te puedo hablar de Balancán, te puedo hablar de Centla, te hablo del gobierno de Ramón Hernández, mucho mejor que los gobiernos. ¿En Centla? Sí, o sea, él gobernó por el PRD. Sí, sí. O sea, el de Mario Bocanegra en Balancán, mejor que cualquier gobierno. ¿El PRD tiene bases para recuperar los municipios? Sí, y los legisladores del PRD fueron los que diseñaron hacer la casa de gestión, o la casa, como coloquialmente le llaman los chocamente, la casa de gestoría. O sea, luego le diseñaron un nombre muy rimbombante, ¿no? Que se llamaba Casa de Enlace Legislativo. Ajá. Pero Casa de Gestión y Enlace Legislativo. Pero a razón de lo mismo era donde había, porque los diputados del PRD tenían una característica, ¿no? Trabajar en las posiciones políticas, la contención social económico, pero estaban también
siendo instrumento de acercar soluciones a la gente, porque cuando ya llegan a ver a un diputado, es cuando ellos ya no tienen cómo resolver el problema. Entonces nosotros automáticamente nos volvimos pase de picaporte y a tocar puertas, a las dependencias, atender y poder ser cercanos a las ciudadanas y ciudadanos, y eso ha fortalecido nuestro movimiento. Creo que esa es nuestra carta de presentación, tener liderazgos realmente forjados a ese término que aprendimos después del COVID, ¿no? El caseo, de estar visitando, tocando puertas, de que seamos diputados 24/7, porque siempre he manejado que los políticos que le molestan, que los lleguen a ver a su casa, que los hablen el día 1 de enero, que los busquen en Navidad, en Año Nuevo, en un día sábado, un domingo, por las noches les marquen por teléfono, los busquen y se molestan, no tienen que hacer política. Que quieren ser políticos por las tardes, de lunes a viernes, porque sábado y domingo se ocupan en temas familiares personales. Lo he dicho, político de medio tiempo es medio político. Y no le sirve para nada a la vida pública de este país. Previo al 2027, ¿qué municipios recuperará el PRD? Y siento que hay todas las condiciones en Comalcalco, siento que hay todas las condiciones en Cárdenas. ¿En Jalpa, su municipio? Siento que en Jalpa ha ganado. ¿Está ganado? Siento que en Jalpa hay las condiciones. Hay municipios como Balangán, hay municipios como Centla mismo, hay municipios como Macupana, municipios como Cunduacán, hay municipios y muchos que se están forjando en fortalecer día a día la cercanía con la gente y que vamos a dar la batalla. Va a haber muchas sorpresas en el 2027 y eso nos va a ayudar muchísimo para que Tabasco, lo que requiere, todo gobierno en el mundo, todo sistema político en el mundo requiere que haya equilibrio. No se pueden echar todas las mismas cosas en el mismo morral, porque son las consecuencias. Hemos vivido cosas que lamentablemente, mira, que el Congreso de Tabasco en una legislatura haya eliminado la decisión a propuesta del Ejecutivo. Por cierto, del exgobernador Adán, con quien tuvo aquí chambeando, encargado de despacho con Merino, el tema de quitarles la decisión a que la gente elija a sus delegados municipales. Una. La segunda, la famosa ley compadre, ¿no? La asignación directa en obras. La tercera, la ley del garrote, fue cuestionada en el orden internacional, la libre manifestación. Hubo gente detenida por ese tipo de cosas, que gracias a Dios ya salieron. Entonces, todas esas cosas con una mayoría que se convirtió en una oficialidad de parte del gobernador, donde no había debate, no había discusión, donde había amenazas a los legisladores, donde no había el respeto al estatus que se tiene, ¿no? Yo he diferido mucho, o difiero con quienes dicen que los diputados deberían quitarle el fuero, ¿no? Sé que el fuero no es para que te puedas pasar un alto y que no te puedas hacer en el tránsito, no sean tomado como legislador. Esa es una responsabilidad ética y moral del legislador. Eso es para que no puedas ser tú reconvenido por una autoridad cuando eres crítico, parte del legislativo. Son cosas, claro, le dicen a la gente, vamos a quitarle el fuero al diputado para que sea. Pues lógicamente, o sea, el debate lo tienes perdido presentarlo así, pero hay que dar el argumento y la razón. La reforma que quieren hacer ahorita a la ley de amparo, donde un ciudadano que se amparaba contra una situación, en caso de una afectación de una obra, pues obviamente ayudaba a la colectividad, no ahorita solamente el papel, y le quieren dar otra modificación a la ley de amparo, ¿no? Quitando ese derecho que van a decir hasta dónde puede abarcar. O sea, es todo lo que quieren. Hay un autoritarismo que quieren sembrar el país, creo que vemos tabasqueños, mexicanos, que no vamos a permitir que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Mira, el huachicol fiscal que estamos viviendo. O sea, ¿qué cosa? Primero era el huachicol que hacían, que perforaban los ductos, ¿no? Ordeñaban los ductos. Habían hasta explosiones lamentables, fallecía gente. Hay gente, ranchos y madreados donde pasaban los ductos. Ahorita el huachicol fiscal es que traían gasolinas de Estados Unidos, la pasaban con la aduana, justificando con documentación válida, donde se sentían los militares, a que ya eran quienes estaban exentos de algún tipo de derecho, de un impuesto, de un arancel, que eran los aceites derivados del petróleo, y los metían así. Entonces generaba que hubiera toda una red criminal que obligaban, se ha salido en los últimos días a los gasolineros a comprar ese tipo de combustible. Entonces eso afectaba al bolsillo inmensamente del pueblo de México.
Entonces, ese es el huachicol fiscal. Entonces, todo eso, no creas que es un beneficio que pasa por un lado y no le pega directamente al pueblo de México, le pegaba al pueblo de México. Todo. Son las cosas que no podemos evitar el huachicol fiscal. Escuchaba, el otro día vi un TikTok donde decía alguien que era el hijo del mejor presidente que ha tenido México. El hijo del mejor presidente que ha tenido México se llama el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ese es el hijo del mejor presidente, que él revolucionó el México contemporáneo. No ese zángano que pasea por Japón, guachicoliero fiscal. Ese es un zángano, ese que nada más se dedica porque a ver de dónde vive, cómo es que paga todo en efectivo. Nunca han dado un golpe, nunca han trabajado. Entonces, esas son las cosas que México no merece tener, como ese guachicolero que se siente, decir que se siente orgulloso del que le permitió que a costa del poder se hicieran inmensamente ricos. En efecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Francisco Javier Cabrera Sandoval en su carrera política? Pues primero tener principios y convicciones. Yo soy un perredista con convicción, principios, ideales. Me sobraron muchísimas las invitaciones para irnos al partido que estoy actualmente gobernando a nivel nacional, estatal, incluso a nivel municipal. He tenido la convocatoria, pero no coincido, porque ya cayeron en el cinismo, todo lo que cuestionamos. Escuchaba yo a Diego Fernández de Ceballos, donde decía Diego Fernández que el PRI es indestructible, y es verdad. El PRI lo acabo de comprobar. Perdieron las elecciones, pero no han perdido el poder. Siguen ahí. Todo lo que cuestionamos ahí está. En posiciones decorosas, en escaños en el Senado. Todo eso en la Cámara de Diputados. Influyentismo. Amiguismo, siendo los proveedores, los constructores. Todos los que en un momento dado nosotros combatimos, hoy gozan de privilegios al amparo del poder. Por eso, Morena, lo digo públicamente, lo he manifestado en esta tribuna, Morena se metió con el narcotráfico. Morena traicionó, le robó y le mintió al pueblo de México. 2 veces ya diputado. 2 veces. Presidente municipal. Orgullosamente el mejor lugar del mundo, Jalpa de Méndez, Tabasco. ¿Buscará ser de nuevo candidato? Voy a estar lo que convoque el partido, yo trabajo con cercanía a la gente, y yo voy a estar donde la gente. Yo en política no me den por muerto, denme que estoy más vivo que nunca. Las cámaras de entre líneas de la agencia Q son para usted, lo que quiere decir Sí, muy agradecido con su auditorio, con ustedes que me permitieron llegar a través de esta ventana de posibilidades. Sigan así dándole oportunidad, ser un medio imparcial que escuche todas las voces y decirle al pueblo de Tabasco que aquí estamos para servirles siempre, trabajando por ellos, para ellos y con ellos. Que ustedes no tienen un amigo, no tienen un diputado local, tienen un amigo diputado. Muchas gracias. Esto fue Entre Líneas. Hasta la próxima entrega.